Buenas tardes. Vamos a continuar con la última sesión de este sexto coloquio de Individuo y Violencia 2023, con la participación de Pablo Gómez, estudiante de la Escuela de Filosofía, y a mi lado, Violencia y Escritura, la recepción de Bataille en el aceleracionismo holandiano. Y posteriormente escucharemos al profesor George García, investigador del instituto, con la ponencia Generación y Expresionismo en el primer lugar. Entonces le doy la palabra a Pablo Gómez. Adelante, Pablo. Buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer a los que llevaron a cabo el coloquio, porque el tema es bastante, no sé, ecléctico, heterogéneo. Entonces, bueno, agradezco mucho el chance. Bien, conversando con varias gente, me di cuenta que el tema que voy a tratar es bastante poco conocido y bueno, no sé si hace falta como una suerte de introducción o no, pero voy a suponer que no. Y si hacen falta las preguntas, podemos hacer sesión al final. Bien, eh, aceleracionismo es una corriente que nace, digamos, como una suerte, digamos, de cartografía eh, de los 90 en Gran Bretaña, que normalmente apunta, digamos, o está relacionada con una suerte de, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿No? Como una subcultura, una cibercultura, y el aceleracionismo se constituyó precisamente como una filosofía que desde el inicio estuvo con el interés, digamos, de trabajar de lado, digamos, a todas estas expresiones artísticas y, digamos, propias de esta subcultura, ¿verdad? Entonces, es bastante tradicional asociar el aceleracionismo, digamos, a una vertiente herética de marxismo, ¿verdad? Que estaría adscrita a una, ¿cómo llamarlo? A una visión, digamos, determinista de la historia, pero bueno, eso no es más que una caricatura. Realmente lo que yo quisiera hacer en esta ponencia breve es básicamente poner atención a la escritura aceleracionista. No sé si han tenido el chance de consultar textos de Nick Land, pero son bastante, podríamos decirlo, bastante complejos, eh, pero tienen una escritura bastante particular. Creo, creo que es como bastante más reconocido Mark Fisher, ¿no? Con el texto de Realismo Capitalista, lo cual creo que fue un boom y creo que tuvo como una recepción bastante más noble, más cálida. Y pues nada, vamos a ver en qué consiste esta escritura aceleracionista. Bien, lo primero que procede es que Fisher, que era discípulo de Nick Land, siempre dijo, ¿verdad?, que la escritura que se tenía en este círculo, que era un círculo que se denominó la Unidad de Investigación en Cultura Cibernética, la CCRU por sus siglas en inglés, siempre intentaban hacer un tatuaje de las intensidades a las que se circulaba, ¿verdad? Entonces, desde el principio, la escritura estuvo aunada o direccionada a un plano intensivo. Esto es primero que nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay, un, hay una cierta hermenéutica que no corresponde, digamos, a la forma en la que el discurso se despliega, digamos, de una forma extensiva, sino que desde el inicio apunta, digamos, a justamente un plano intensivo. Entonces, Nick Land fue, como decirlo, fue un gran intérprete de Deleuze, fue profesor también de cursos de kantismo, pero sobre todo de Deleuze. Quería retomar, de hecho, para esta ponencia, una pregunta de François Sokavishvili, que justamente se pregunta por la literalidad de las obras de Deleuze, justamente, ¿verdad? Porque en obras como el Antedipo o Mil Mesetas aparecen pues conceptos que parecen metáforas, y lo que se pregunta François básicamente es
bueno, ¿cuál es el estatuto de estos términos? Y creo que esta pregunta por la literalidad es justamente transponible, digamos, a la escritura landiana, porque no solo porque Land era un excelente intérprete de Deleuze, sino fundamentalmente eh, porque atiende, digamos, al mismo problema de una escritura que circula justamente en un plano intensivo. Entonces, un segundo porque se me descarriló aquí. Bien, parte de lo que quería también hacer en la ponencia era, dado que existe este parentesco de familia entre Deleuze y Land, hacer una distinción un poco más fina eh, entre la escritura deleuziana y la landiana. Justamente porque si podemos convenir en que tienen un elemento común, el de plantearse en el plano intensivo, existe una diferenciación y es justamente ahí donde aparece Bataille. Es decir, Bataille aparece en la escritura landiana. De hecho, bueno, Land escribe en el 92 este texto, se llama Sed de Aniquilación, y creo yo, y esta es básicamente la hipótesis y la idea central de esta ponencia, es que Bataille, en el sentido también como de no como un autor, ¿no? Pero sí como Land se refiere a veces a Bataille como los evangelios de Bataille, es decir, respeta esta cuestión de Bataille de llamarse a sí mismo como un santo y ejercer la filosofía como un santo y no necesariamente como un filósofo. Y creo que esta figura de Bataille aparece justamente en Land para interrumpir, digamos, una interpretación o una asimilación de su escritura a la escritura deleuziana. ¿Por qué? Básicamente porque, vuelvo a Zurabishvili, ¿verdad? La literalidad del texto de Deleuze se refiere porque en Deleuze, a ver, todos estos conceptos, ¿no? Cuerpo sin órganos, máquina abstracta, todos, a pesar de que sean bueno, pues tan abstractos y tan teóricos, para Zurabishvili implican una práctica de la inmanencia. Y esa práctica de la inmanencia supone también una producción literaria que no remite a nada exterior, sino que remite a una generación y a una creación de conceptos que apunten directamente a un plano intensivo. En Land, tomando en cuenta esta mediación de Bataille, se presentan las mismas condiciones, es decir, una práctica de inmanencia y una producción literaria que no tiende a nada exterior, pero no se pretende crear un mundo, se pretende sobre todo destruir un mundo o descodificar. Entonces acá entro básicamente a ver, el elemento, digamos, que nos ayuda, digamos, a diferenciar estas dos filosofías, como la de Deleuze y como la de Land, que a priori parecen tan similares en los términos, es el concepto de desterritorialización. Para Deleuze, el concepto de desterritorialización está aunado a una cierta idea de libertad. Es cierto que en los textos de Deleuze no aparece el término libertad, pero la libertad, digamos que opera como una suerte de cambio, de transformación a lo interno de un ensamblaje o a lo interno de un agenciamiento. La desterritorialización, hay que recordar un poco esta cita que ya veíamos en la introducción a Mil Mesetas, ¿no? Esta donde describe cómo funciona el rizoma, ¿no? El rizoma puede ser roto, puede ser interrumpido en cualquier parte, pero siempre vuelve a comenzar según esta o aquella de sus líneas y según otras. Es imposible acabar con las hormigas, puesto que forman un rizoma animal que, aunque se destruye en su mayor parte, no cesa de reconstruirse. Creo que esta cita permite reconocer justamente para qué sirve el rizoma, que siempre está como una figura que permite como pensar una suerte, eso, como de libertad, entre comillas, que no es una libertad voluntarista, es cierto, pero que siempre implica una cierta noción de cambio a lo interno de un agenciamiento y que no apunta nunca a una destrucción. De hecho, el rizoma
tanto como la desterritorialización, siempre suponen una descodificación, pero la desterritorialización no puede, digamos, aparecer sin una consecuente reterritorialización. Cosa que cuando leemos los textos de Nick Land, parece que algo está mutilado porque la desterritorialización no sirve, digamos, a un ideal de libertad, a un ideal de transformación, sino que la desterritorialización opera justamente como una completa descodificación. Es decir, la desterritorialización no implica una reterritorialización. Ese quizás también es un punto que habría que apuntar, digamos, en una cierta diferenciación de la filosofía de Deleuze y la filosofía de Land, es justamente que la desterritorialización no aspira a ninguna transformación, sino que justamente aspira a una, digamos, eso, ¿no? Como a un corte absoluto. La forma en la que yo interpreto esto, o la forma en la que yo lo entiendo, es que la desterritorialización en Land, al menos, a ver, la desterritorialización en Deleuze, primero que todo, es siempre un movimiento, digamos, asintótico. Es decir, hay, a ver, la desterritorialización nunca se aplica completamente. ¿Por qué? Porque hay todo un movimiento y incluso toda una política que supone siempre eso, ¿no? Como siempre buscar espacios de fuga, siempre estar buscando espacios de huida. La desterritorialización sirve en Deleuze, otra vez, simplemente como algo para escapar, algo para romper, digamos, los estratos, pero es algo, y no sé si han chequeado el texto Diálogos, Deleuze se la pasa justamente diciendo que la línea de fuga es peligrosa y que hay que tener una cierta, digamos, una cierta cautela. Cuando vamos a Land, nos damos cuenta que la desterritorialización no es asintótica, sino que corresponde a una desterritorialización absoluta. Eso creo que también es lo que permite también hacer una diferenciación bastante concreta de las dos filosofías y la forma, ahora sí, en la que yo interpreto, ¿no? esta variante, este desplazamiento del término desterritorialización de la filosofía deleuziana a la landiana, corresponde justamente a un vestigio que justamente está en este texto, que es anterior a la formulación aceleracionista. Es un texto considerablemente anterior y bastantes intérpretes han dicho considerablemente que el proyecto aceleracionista parece que deja de lado a Bataille para seguir ideas de Deleuze y Guattari. Yo considero que realmente Bataille sí que se conserva en la filosofía aceleracionista, justamente, de hecho, opera como una suerte de suplemento derridiano que permite casi desde un margen subvertir o desplazar el sentido de los términos deleuze-guattarianos hacia una deriva completamente mortífera. Entonces, insisto, si la desterritorialización no aspira a un ideal de libertad y aspira en cambio a una destrucción de un mundo, esto se debe justamente porque Land comulga justamente con la idea, digamos, del sol negro, ¿verdad? Entonces hay que volver, por ejemplo, a cuando Bataille insiste considerablemente en una economía general donde el sol siempre es como aquello que explota, el sol siempre es un puro exceso, el sol es un derroche, y porque es un derroche, todo aquello que está debajo de él se ve obligado, digamos, a una acumulación, pero también está forzado justamente a un desperdicio y casi que están lanzados a la muerte. Entonces, vuelvo con el concepto de desterritorialización. Insisto con esto, quizás porque es la tesis principal que quería postular acá. Si el concepto de desterritorialización está justamente cambiado, desplazado, se debe justamente porque Nick Land nunca abandona el rol que podría tener esta postulación, digamos, de el sol negro. Entonces, quería leer una cita justamente de este texto, de Sed de Aniquilación, el texto que es anterior a la postulación de la filosofía aceleracionista, y dice: el animal humano es aquel que, a través del exceso terrestre, se desangra hasta cero.
el animal destinado a anularse en la historia, sacrificando por completo su naturaleza a la tormenta solar. El capitalismo nos descompone y reconstruye cada vez con mayor frecuencia a medida que persigue su fluctuación energética hacia la aniquilación, conducida a la liberación del sol, mientras que el objeto se precipita hacia la vaporización de la mercantilización proto-esquizofrénica. Afluyendo entre los profundos flujos de la historia, Bataille asegura que la intensidad ya no es concebida como una percepción anticipada, sino como el éxtasis de la muerte de Dios, la disolución delirante del uno. Si la desterritorialización para Land deja de ser asintótica y esta se llevó a cabo en el futuro, es porque Land parte del mismo principio económico general de Bataille. Otra cita que considero también bastante relevante de ese texto dice: Bataille nos dice que el universo es energético y que el destino inherente a la energía es el desperdicio total. La energía del Sol se desangra de forma unilateral y sin diseño alguno. Esa fracción de la radiación solar que golpea los recursos terrestres, todo esfuerzo terrestre provocando la febril obscenidad que llamamos vida. Bataille acató a una relación muy singular entre la escritura y la muerte, o el gasto improductivo a través de su noción de comunicación. La literatura es comunicación. Una literatura no utilitarista hace emerger la comunicación, implicando la violación de la individualidad, la autonomía y el aislamiento, la imposición de una herida a través de la cual los seres se abren a la comunidad del desperdicio sin sentido. A eso apunta la escritura, que no se limita a ser triste propaganda. Okay. Básicamente, para volver a esta importancia que tiene la recepción de Bataille en el aceleracionismo landiano y que permite justamente distinguirlo del proyecto deleuze-guattariano, es entonces que todo impulso de vida se concibe particularmente como destinado a la muerte. Y eso es algo que es completamente ajeno a Deleuze y Guattari. De hecho, Fischer, que es el que fue discípulo en algún sentido de Land, remarcó varias veces justamente que si bien es cierto, la obra de Land estaba cargada de términos deleuze-guattarianos, en realidad el desplazamiento se daba en que Land se había desprendido, y cito, del procreacionismo vitalista asqueroso lorenciano. Es decir, Land se logra desprender de toda esta casi mucosidad del vitalismo deleuziano, y eso lo hace, creo yo, estimo yo, y esa es mi hipótesis, a través de la mediación de Bataille. Si quisiéramos recordar en qué consiste el vitalismo deleuziano, hay que recordar que no es el típico del siglo XVIII, XVII, o que culmina en el XIX, sino que apunta justamente a un suelo, digamos, de fuerzas anorgánicas y que permiten, digamos, la transformación de todas las cosas, ¿no? Ahí es donde entra todo esto, digamos, de los nómadas de la estepa, de la metalurgia, y bueno, pues todas estas cuestiones que en general hacen, ¿no?, casi que un mundo animista, pero que en Land justamente toda esta viscosidad de la vida justamente aparece simplemente como un residuo y como un excedente que tiene que ser lanzado justamente al desperdicio. Pero bueno, quería dar al menos así fue como empecé la ponencia, reflexionando no tanto en el contenido de las obras, sino cuál era su propuesta técnica o su propuesta de escritura, ¿verdad? Y me di cuenta también que Bataille también es una ¿cómo decirlo? Es una fuente que tiene algo que decir, no solo en cuanto a contenido, no solo en cuanto a la importancia de la teoría de la economía general, sino también una forma en la que se articula la escritura, o una forma en la que explicita para qué sirve la escritura, y eso lo encontramos justamente en textos que tienen que ver con la literatura. Entonces, creo que con esto cierro, porque tampoco tenía planeado hacer una ponencia como muy larga.
básicamente. La literatura, y entiendo yo casi que por una extensión, la escritura, si no quiere caer, digamos, en una propaganda y si quiere, digamos, optar por un cierto camino, entre comillas, de libertad también, tiene que ser una escritura que emerja, digamos, de el puro gasto. Tiene que ser una escritura que emerja, digamos, del puro derroche. Tiene que ser una escritura, digamos, que se constituya justamente como transgresión. Entonces, si se tienen todos estos elementos, si la escritura se hace desde ese lugar, desde el derroche, se constituye como una escritura, nombro yo esto, ¿no? Una escritura sacrificial, y apunta justamente a este concepto que me pareció también brillante, el de comunicación, que tendría como objetivo algo así como apuntar a través de la escritura a un regreso a una extravagancia ciega e infernal del sol. Es decir, es una forma casi de quitarse los ropajes humanos a través de la escritura y llegar justamente a un punto donde la escritura permite algo, pero no es, no es ese permiso que se daba Deleuze y Guattari, ¿no? de una filosofía que crearan algo, sino que parece más bien todo lo contrario. La escritura permite romper con algo. Es la escritura lo que permite casi que imponer un olvido completamente arbitrario, y en definitiva es un olvido absoluto. Entonces, ya para cerrar con esto, voy a retomar justamente con la forma en la que empecé, que tal vez no fue tan claro, ¿verdad? Tenemos como elemento común, entonces, de la escritura deleuziana y landiana, que no tienen un referente exterior, es decir, sus conceptos no se refieren, por ejemplo, como la palabra silla se refiere a una silla, sino justamente tienen justamente una ausencia del referente, porque el referente tiene que ser inventado, porque el mundo no es previo, sino que el mundo se crea conforme el referente también es creado. Si volvemos a qué es la filosofía de Deleuze y Guattari, justamente, ¿no? Donde atribuyen a la filosofía el deber de crear conceptos, creo que también en Land pareciera ser que la filosofía debería ser aquello que permita justamente, paradójicamente, crear conceptos, pero justamente para romper con algo. Y pues sí, creo que eso sería todo. Más bien me disculpo porque empecé muy precipitadamente. Realmente no quería leer, quería hacer un esquema para hacerlo más fluido, pero la cosa salió un poco mal. Pero bueno, pasa a veces. Bueno, vamos a ver. A continuación escucharemos a George García Okay. con Alienación, Expresionismo en Primeras Mujeres. Ah, eso es un sonido. Ok, listo. Bueno, esta cosa de exponer ponencias es complejo, ¿verdad? Y bueno, no sé, Pablo se lamenta que no salió la cosa como él esperaba. Yo creo que salió bien, pero qué sé yo, es algo a lo que uno no se termina de acostumbrar, ¿verdad? Digamos, yo en este caso no sé exactamente cuánto tiempo me va a llevar, pero espero que no sea ni muy corto ni muy largo. Bueno, vamos a ver. Quisiera abrir, bueno, esta ponencia con un epígrafe, un fragmento muy pequeño de la historia evolutiva del drama moderno de Lukács de 1909, que dice: existe un drama moderno y qué estilo tiene. Como toda pregunta estilística, esta también es ante todo sociológica. Este es el primer libro publicado por Lukács, originalmente en húngaro. Un par de años después lo publica en alemán, y me parece que es muy indicativo de, pues, del énfasis, la orientación que tiene la obra de Lukács en temas de arte, no solamente globalmente a lo largo de toda su producción,
sino específicamente durante la década de 1910, que es en la que me voy a centrar. Entonces, bueno, procedo con la lectura. Son bien conocidas las críticas de Lukács al expresionismo a partir de mediados de la década de 1920 y en especial sus discusiones con Ernst Bloch sobre este tema, las cuales prosiguieron en las siguientes décadas frente a teóricos de las vanguardias como Brecht y Adorno. Llama la atención, sin embargo, que durante la década de 1910 Lukács estudió la filosofía del arte y la estética sin hacer referencias directas al expresionismo en auge. Esta omisión es especialmente llamativa, puesto que, como señala Miguel Veda, toda la filosofía temprana de Lukács está atravesada por el tema de la alienación, un tema también fundamental en la estética expresionista. Si bien en aquel momento se desenvolvía principalmente dentro de las discusiones neokantianas, esta omisión no responde, como ha sido documentado, a que el autor de teoría de la novela desconociera esta corriente estética. Durante esta década, la alienación, bajo distintos términos, era percibida entre la intelectualidad de lengua alemana como un problema especialmente agudizado por la modernidad. Intelectuales, filósofos y artistas retomaron algunos temas del romanticismo y se rebelaron contra lo que percibían como una deshumanización propiciada por procesos, lapsus, como la industrialización, el crecimiento de las metrópolis y el anonimato de la sociedad de masas. El propio Lukács afirmó varias décadas más tarde que en las primeras décadas del siglo XX este problema, cito, estaba en el aire. La extrañación del ser humano fue descubierta y reconocida igualmente por pensadores burgueses y proletarios situados político socialmente a la izquierda o a la derecha, y en todo caso reconocida como un problema central de la época que vivimos. Cierro cita. La alienación apareció con vigor como tema filosófico y artístico antes de la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, la estética del expresionismo manifestó los mismos problemas y malestares que denunciaban autores como Weber, Husserl, Heidegger o Krakauer respecto a la deshumanización de las sociedades industriales. La referencia de Eugene Lund, ¿verdad? Texto clásico, trata mucho sobre este tema. En la plástica y la literatura, por ejemplo, la caricaturización o la animalización de los personajes al modo de Otto Dix o Franz Kafka fueron correlatos estéticos de la crítica que los intelectuales contemporáneos formularon respecto a la modernidad. Más aún, cabe caracterizar al expresionismo como una estética de la alienación, en el sentido planteado por Cauchy, como un momento en el cual el ser humano se ve ajeno a sí mismo y denuncia estéticamente esta alienación a través de diversos medios, entre ellos el absurdo existencial. Bueno, en esta ponencia voy a referirme especialmente a algunos textos tempranos de Lukács y un poco, para finalizar, unas referencias de la teoría de la novela, y sobre todo me voy a referir a Abstracción y empatía de Boehringer. El jinete azul de Kandinsky no lo voy a hacer porque, bueno, no, por razones de tiempo, y bueno, vamos entonces a referirnos un poco a esas relaciones. A diferencia de otras vanguardias artísticas, el expresionismo emergió sin un único centro, autoridad o ideólogo, como lo fueran Marinetti para el futurismo, Zara para Dada o Breton para el surrealismo, entre otros tantos. Aunque el término expresionismo apareció relativamente temprano, sus alcances fueron inicialmente muy vagos. En 1911, Boehringer agrupaba allí a Cézanne, Van Gogh y a Matisse. El catálogo de la secesión berlinesa de ese año incluía en el expresionismo a los fauvistas franceses, pero también al cubismo. Todavía en 1917, el galerista Herbert Walden incluía a Chagall junto a Klee, Marc y Kandinsky. Originalmente el término expresionismo en el contexto alemán se refería al arte de vanguardia de inicios del siglo pasado en oposición al impresionismo decimonónico. Sin embargo, ya en los albores de la Gran Guerra Europea existía la tendencia a identificar el expresionismo como una corriente típicamente alemana. Así se plantea en el libro de 1914 de Paul Fechter, donde ese movimiento en la pintura es representado por el puente y el jinete azul. Más adelante estos dos colectivos pasarán a ser las bases de la historiografía del expresionismo. En cuanto a los campos de expertise de Lukács,
El término también se usaba en literatura en 1911 y en 1912 se representó la primera obra de teatro calificada de expresionista, El hijo de Hazen Kleffer. A lo largo de la década de 1910, obras literarias de talante expresionista formaron parte de la discusión en los medios intelectuales en lengua alemana. De hecho, Bruno Werner ha argumentado que la lírica y la dramática más importantes del expresionismo, con autores como Trakl y Stadler, por ejemplo, se produjo antes de 1920. ¿Por qué entonces Lukács no hace mención sobre esta corriente y estos autores durante su época premarxista? Richard Shepard ha planteado que antes de 1919 hubo dos momentos en la relación de Lukács con el expresionismo. Hasta finales de 1911, indica, Lukács había tenido su primer acercamiento a esta vanguardia a través de dos obras de Bohringer, Lucas Cranach y Abstracción y Empatía. Además, la correspondencia de Lukács indica que solicitó a su editor que le enviara un ejemplar de El alma y las formas a ese teórico del arte, quien se reconoció en el libro, a juzgar por la carta que le envió a Lukács en diciembre de 1910. En ensayos de ese mismo año, a pesar de sostener una posición filosófica opuesta en varios sentidos a la de Bohringer, el húngaro adopta alguna terminología y elabora tesis en común sobre las relaciones entre arte, individuo y cultura. También según Shepard, entre 1912 y 1918, Lukács se percata de que sus diferencias con Bohringer y otros teóricos del expresionismo son más importantes que sus similaridades superficiales. Por otra parte, muestra un notable desinterés en el arte de vanguardia, a pesar de compartir incluso espacios con personajes de esa corriente como Ernst Blas y Ernst Toller, ambos asiduos del círculo de Weber, al igual que Lukács. Ernst Bloch afirmó en una ocasión que, tras recomendarle a su amigo una exposición del Jinete Azul en 1916, este calificó las obras allí como productos, cita, de los nervios deshechos de un gitano. Durante la Primera Guerra Mundial, según también señala Shepard, Lukács mantuvo una lucha contra las vanguardias a partir de principios estéticos derivados de Kant y Hegel. Por esto, el autor no menciona ningún escritor, pintor o teórico expresionista en su amplia estética de Heidelberg. Según el investigador británico, esto se debe a que Lukács trataba por entonces de defender un ideal estético que la experiencia contemporánea había vuelto indefendible. El viraje lukácsiano a fines de la década hacia el marxismo entonces se dio como un intento de salir de un callejón sin salida filosófico, pero manteniendo el deseo de totalidad ausente en las vanguardias. La posición de Shepard pasa por alto, sin embargo, la problemática común del joven Lukács y la estética expresionista más allá de lo que él llama sus afinidades superficiales. En ambos casos hay de entrada una consideración de la experiencia subjetiva, que incluye, pero no se limita al arte, en relación necesaria con la sociedad moderna. Esta problemática del sujeto es profunda y conscientemente histórica y remite a lo que en la Europa central de las primeras décadas del siglo pasado se percibía como una transición difícil e incompleta a la modernidad. El propio Lukács, en la década de los 60, en el prólogo de su teoría de la novela, señalaba que había coincidencia en cuanto a los problemas culturales con los cuales se enfrentaban filósofos como él y los artistas en la Alemania de la década de 1910. Así, indicaba que aunque este libro era, cito, en sentido ontológico, una elaboración más crítica y reflexiva que la visión del poeta expresionista Gottfried Benn, el hecho es que ambos expresan sentimientos similares sobre la vida y reaccionan ante el presente de manera semejante. Cierro la cita. Precisemos ahora que, específicamente, en la relación entre Lukács y el expresionismo hubo un autor particularmente importante, Georg Simmel. Esta presencia es, por supuesto, muy evidente en El alma y las formas de 1910, tal como delata el propio título de la obra, y también en su historia evolutiva del drama moderno, cuya filosofía subyacente, dijo Lukács, era la de Simmel. Pero la influencia simmeliana fue también importante sobre Bohringer,
uno de los autores que más aportaron a la teoría del expresionismo durante los años más productivos de esta vanguardia. Abstracción y empatía, publicado en 1908, es el libro de Boehringer que influyó más decisivamente sobre el arte de su época. Allí partía del carácter peculiar de la estética moderna como una investigación sobre el sujeto que culmina en una doctrina llamada la teoría de la empatía, un enfoque que no es aplicable a otras épocas de la historia del arte. En términos que recuerdan a la entonces incipiente fenomenología husserliana, indica que el acto de empatía presupone la actividad aperceptiva general. Esta apercepción es histórica y varía según el contexto de lo que Husserl llamó más tarde el mundo de vida. Esta problemática apunta pues hacia la historicidad de las formas y la actividad estética. Cada época tendría su propia voluntad artística desarrollada a partir de dicha actividad aperceptiva. La fascinación por lo primitivo, como parte de su crítica de la modernidad, estuvo siempre presente en las vanguardias artísticas. Mary Glock ha resaltado el papel que jugó abstracción y empatía como manifiesto del arte modernista a partir de su interpretación antropológica y altamente especulativa respecto a los temas centrales para las vanguardias del impulso a la abstracción y la fascinación por lo primitivo. En especial, Boehringer recuperó y resemantizó en 1906 el concepto de primitivismo a partir de la filosofía simeliana, según indica el propio teórico del arte. Desde la lectura de Glock, esta influencia se expresa en la valoración de Boehringer sobre lo primitivo en los museos, donde sus objetos aparecen aislados de su contexto vital y su fuerza espiritual se extingue. La experiencia metropolitana, sin embargo, retoma y recanaliza esta fuerza, generando otro tipo de sujeto. Lo primitivo sería así una dimensión de lo moderno. Estaría aquí como trasfondo la tesis de Simmel sobre la tensión trágica entre cultura subjetiva y cultura objetiva. Como para Freud, la cultura surge para Simmel a partir de la contradicción violenta entre el ser humano y el mundo. Esta mediación, empero, genera sus propias oposiciones, siendo la principal aquella entre cultura objetiva y subjetiva. La primera consiste en todas las producciones del espíritu, las formas, que continúan existiendo de modo independiente y autónomo respecto al alma de quien las creó, en tanto que la cultura subjetiva radica en la interioridad individual creadora. La cultura objetiva está compuesta por formas que surgen de la actividad vital, pero se autonomizan de ella y se le oponen. La forma es, pues, alienación de la vida, un obstáculo que ésta debe franquear para afirmarse como libertad creadora. Las formas son entonces objetivaciones culturales que se renuevan a través de la interacción de los sujetos que las actualizan. Los productos y contenidos de la vida se encuentran extrañados y enemistados con la vida misma, que es flujo incesante y vibrante de la subjetividad. Indica el filósofo Simmel que, cito, a la vida vibrante, incesante, que no conoce fronteras, del alma en algún sentido creadora, se le opone su producto fijo, idealmente definitivo, y esto con el inquietante efecto retroactivo de inmovilizar aquella vivacidad, más aún de petrificarla. A menudo es como si la movilidad productora del alma muriera en su propio producto. Cierro la cita. Para Simmel es en la modernidad cuando la escisión entre la cultura objetiva y la subjetiva se radicaliza más agudamente. Así, cito de nuevo a Simmel, el desarrollo de las culturas modernas se caracteriza por la preponderancia de aquello que puede denominarse el espíritu objetivo sobre el subjetivo. Esta discrepancia es, en lo esencial, el resultado de la creciente división del trabajo, pues tal división del trabajo requiere del individuo particular una realización cada vez más unilateral, cuyo máximo crecimiento hace atrofiarse bastante a menudo su personalidad en su totalidad. Cierro la cita. Ahí, por supuesto, pues uno puede relacionar esto con diferentes intervenciones de Simmel, de Nietzsche y de Max Weber, ¿verdad? Que plantean ideas muy similares. La angustia frente a la vida en la sociedad de masas es explícita en los escritos de Simmel sobre el dinero y las metrópolis.
La nueva vida urbana, afirma el filósofo berlinés, genera una nueva subjetividad caracterizada por la excitación nerviosa y por una nueva configuración de los sentidos individuales. Así, por ejemplo, la vista toma preponderancia sobre el olfato en el contexto de las nuevas ciudades. Los cambios acarreados por las nuevas formas de socialización rompen las certidumbres de la vida premoderna y obligan a relaciones cotidianas de anonimidad regidas por la misma racionalidad de la formalidad monetaria. Ahora bien, la impersonalidad y la anonimidad que según este filósofo inhiben al sujeto metropolitano hacia su propia subjetividad representarían para Boehringer una nueva posibilidad para la creación artística y la regeneración cultural. Lo que definiría lo primitivo sería entonces la subjetividad profunda. Lo primitivo, en lo fundamental, no existe en la mera espacialidad extraeuropea, sino en la psicología de la persona artista. Boehringer trató reiteradamente en las 2 primeras décadas del siglo pasado sobre el tema del arte nórdico, o sea, básicamente el alemán, una voluntad artística que derivaba en un arte expresivo. Tal como en Abstracción y Empatía se oponían los conceptos de su título, el arte expresionista se definió frente al impresionismo desde la apropiación de lo abstracto y en reacción frente a la sociedad industrial. El arte abstracto, según Boehringer, es la tendencia en culturas primitivas donde funciona como un mecanismo de control imaginario frente al miedo al espacio. Es propio, pues, de sociedades que padecen de ansiedad. No es extraño, pues, que el expresionismo se identificara con esta justificación de la abstracción y de su propio neoprimitivismo, como elementos de su crítica a la experiencia alienante de su época. Pasemos ahora rápidamente a Lukács. En las obras lukácsianas anteriores a Historia y Conciencia de Clase, encontramos los temas y preguntas sobre la condición humana, la ética y la sociedad que motivaron la reformulación de su punto de vista filosófico a partir de la revolución bolchevique y de su lectura de Marx a fines de la década de 1910, que derivaron en particular hacia su concepto de cosificación. Al igual que en la obra de Simmel, en sus primeros libros publicados predomina el ensayo, una forma que consideraba que no pertenece propiamente ni a la filosofía ni a la ciencia. La propuesta filosófica de Lukács estaba vinculada directamente con lo literario y lo artístico, pues era en estos últimos campos donde encontraba una mayor autonomía que en la filosofía, tal y como para entonces era mayoritariamente practicada en las universidades. Como Kandinsky, las preocupaciones estéticas del joven Lukács estaban enfiladas hacia la reflexión de temas éticos y políticos. Lowy ha indicado que ya en su primer libro, Historia del desarrollo del drama moderno, Lukács parte del concepto simmeliano de cosificación para criticar la tendencia a la despersonalización y a la reducción de lo cualitativo a lo cuantitativo, así como la racionalización y el individualismo. La tesis central del libro era, de hecho, que el conflicto entre la realización del sujeto y la realidad objetiva cosificada era el fundamento sociocultural del drama literario moderno. También El alma y las formas, de 1910, planteaba una oposición entre vida real y vida empírica, donde la tragedia radicaba en la imposibilidad de realizar la vida auténtica en la vida social concreta. De esta oposición llegó a un rigorismo ético afín a la autonomía ética kantiana y consecuentemente sus posiciones políticas fueron críticas de todas las instituciones imperantes. Para esas fechas, según un compañero de Lukács en el círculo de Max Weber, el húngaro era, cito, totalmente opuesto a la burguesía, al liberalismo, al Estado constitucional, al parlamentarismo, al socialismo revisionista, a las luces, al relativismo y al individualismo. Cierro cita. Solo le faltó el Deportivo Saprissa. Este talante de Lukács se muestra en El alma y las formas por la elección de los autores que ahí discute. Como señala Lowy, pertenecen todos ellos a la tradición romántica anticapitalista. Con todo, en este libro sigue las líneas básicas del concepto simmeliano de forma, enfatizando el carácter creador del alma y las limitaciones que le imponen las formas.
Puesto que lo exterior es concebido como un obstáculo para el alma, los productos de esta, sus objetivaciones en el mundo, son expresión del sujeto a la vez que su alienación. La forma tiene un sentido propio, un sentido ético independiente. Más aún, dice Lukács, es el juez supremo de la vida. El poder de dar forma es una fuerza juzgadora, algo ético, y en toda configuración está contenido un juicio de valor. Cierro la cita. Basándose en Weber y no en Marx, Lukács caracterizaba al núcleo ético de la configuración burguesa de la vida como negación de todo lo bello y deseable para los instintos vitales. En esta medida sería el extremo opuesto al arte por el arte. Y sin embargo, el alma y las formas no desarrolla históricamente el problema de las formas en su relación con las diferentes configuraciones de vida. A estas las trata como meros tipos ideales, intemporales e inespaciales. La alienación en este texto sería inherente a toda vida existente y posible. Beda sugiere que más que una deshistorización hay una tensión entre lo intemporal y lo histórico en esta fase de la obra lukácsiana, pues por ejemplo se puede encontrar un interés por periodizar en la historia evolutiva que contrasta con el tratamiento predominante en el alma y las formas. Pero la aspiración de Lukács en el alma y las formas por remediar la alienación, recurriendo a la interioridad y la estetización de la cultura, tan similar a la propuesta de Kandinsky, pasa posteriormente a centrarse en las formas exteriorizadas, pues reconocía la importancia colectiva de la cultura más allá de las posibilidades individuales, las cuales a la larga solían llevar al elitismo. Por ello buscó una salida a las antinomias reafirmadas por su enfoque trágico. Como indica Villegas, Lukács buscaría apoyarse a partir de 1912 en una superación epistemológica del solipsismo subjetivizante, estetizante y ahistórico que había permeado sus ensayos de 1911. Podemos notar que a partir de 1912, Lukács acentúa su antisubjetivismo y se vuelve muy crítico de su maestro Simmel. Con esto, como indica Kadarkai, entra en su fase estética y políticamente dostoyevskiana. No veía en la oposición trágica una alternativa frente a la alienación, a la cual consideraba el problema civilizacional más apremiante. Esto nos lleva de nuevo a la relación entre Lukács y el expresionismo. Shepard indica imprecisamente que el concepto de forma en el alma y las formas es el de Boehringer. Sin embargo, cabe más bien recordar que Boehringer y Lukács comparten la influencia de Simmel, en cuya filosofía la forma es uno de los conceptos principales. De allí la afinidad mostrada por Lukács ante la primera edición de Abstracción y Empatía y la correspondencia entusiasta con su autor. También por esto, el cambio a partir de 1912 respecto a Boehringer no se debió a que Lukács, como afirma Shepard, se percatara de que su concepto de forma tenía diferencias con el del autor de Abstracción y Empatía. La valoración del húngaro sobre la obra de Boehringer varió porque la misma filosofía de Lukács había cambiado tras su crítica de Simmel en ese año. Shepard también interpreta que otra de las razones por las que Lukács rompe con Boehringer es debido a que la concepción de este último entraña un relativismo semiótico incompatible con el esencialismo del joven Lukács. Sin embargo, como se hace evidente en la teoría de la novela, Lukács se vuelve más historicista después de 1912, o sea, en ese sentido se acerca más a Boehringer. El principal punto de giro respecto a este autor no se debería entonces tampoco a la relectura de la crítica de la facultad de juzgar por parte de Lukács, aunque la definición normativa de la obra de arte sea el problema central de la filosofía del arte de 1912 a 1914. En esta obra Lukács aborda efectivamente las relaciones entre historicidad y atemporalidad en la obra de arte, pero no toma partido por la segunda. Diríamos en contraste, casi, creo. Sí. Vamos a ver. Diríamos en contraste que en este texto plantea una problemática que desde años anteriores no había podido resolver como parte del dualismo riguroso propio del neocantismo.
Hacia 1912, Lukács no había variado sustancialmente su diagnóstico respecto a los problemas éticos, ético-políticos y estéticos de su época, pero se encamina hacia formas menos volcadas hacia la interioridad. Encontraba que la alienación era especialmente severa en la modernidad capitalista, pero no veía que la regeneración cultural pudiera surgir de la introspección y del esteticismo. También, a pesar de que añoraba a la comunidad, se negaba a plantear como salida un retorno a formas premodernas, como proponían posturas neoprimitivistas al modo de Boehringer, Kandinsky y otros artistas del expresionismo. Conforme Lukács busca alejarse de la visión trágica, crece su aversión al dualismo modernidad-premodernidad y a la propensión romántica a idealizar las formas premodernas como alternativa a la modernidad, que comparten la sociología clásica alemana y el expresionismo. Tampoco halló nunca en Nietzsche, a diferencia de los expresionistas y de Simmel y Weber, la opción para romper con la sociedad burguesa, y su distanciamiento con Simmel solamente amplió esa distancia. Así, en Teoría de la Novela, de 1916, el núcleo de la crítica cultural es el extrañamiento de los individuos en las sociedades modernas, y la experiencia de la totalidad es allí un problema existencial a la vez que cognitivo. No obstante, la tragedia fundamental ya no es la objetivación en la cultura objetiva, sino la fractura respecto a la comunidad. Por ello, a diferencia de lo planteado por el expresionismo, el subjetivismo no aparece en Teoría de la Novela como un valor, sino como una fatalidad de la época moderna. Con todo, la historización en este libro le permite visualizar un más allá de la modernidad, una opción inexistente desde el enfoque de sus anteriores libros. Contra sus anteriores posiciones y las de su maestro Simmel, las cuales apostaban por un individualismo estetizante, en su libro de 1914 a 15, la alternativa a las consecuencias alienantes de la modernidad era una nueva forma de comunidad. Resulta sumamente interesante que Lukács encuentra sugerida esta posibilidad por la narrativa de dos autores rusos decimonónicos, Tolstoy y Dostoyevsky. Para Lukács, Tolstoy anuncia esa posibilidad de retomar una civilización basada en principios éticos comunitarios, pero es Dostoyevsky quien propiamente muestra esa posibilidad de un modo concreto. Como indica Beda, el carácter polifónico de las obras de Dostoyevsky es un indicio de que en ellas ya se vislumbra una posible superación del solipsismo y la incomunicación del universo burgués. La épica del escritor ruso postula un universo en el que cada ser humano es necesario para el carácter del otro. Más aún, ciertas cualidades de un personaje solo emergen a partir del contacto con otro personaje determinado. Cierro la cita. El rescate de la subjetividad alienada y cosificada, sin embargo, no respondería a un principio inmanente de la modernidad europea occidental. Le vendría de afuera, de las condiciones culturales comunitarias gestadas en la periferia de Rusia. Esta expectativa, sin duda, se cumplió de un modo inesperado para Lukács en 1917. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora pasamos a primero las preguntas y comentarios. Hacen un poquito, ¿verdad? Posible, pero no deseable. Bueno, hola, me llamo Roberto y Hola. tengo una pregunta sobre la lectura de Land, por decirlo de algún modo. En lo que escuché en la propuesta, sí, Land toma, bueno, el aceleracionismo como tal toma elementos de Deleuze, ¿no?
Me parecería, voy a argumentarlo de este modo, que en Deleuze el capitalismo anda desterritorializando para volver a reterritorializar. Esto lo que provoca es, ¿verdad?, que cambian relaciones sociales, cambian relaciones de género, en fin. Con este pequeño argumento lo que quiere decir es, si lo que hace Land, bueno, el aceleracionismo como tal, que es proponer que se llegue a un punto donde ya no se pueda reterritorializar, es decir, el punto de no retorno, que sería el concepto, ¿no?, en el aceleracionismo, es si, digamos, este lenguaje, esa forma de decirlo, ¿no?, es parte de esa aniquilación, ese sol negro, esa destrucción del mundo, y si ese argumento es lo que es, si en tu argumentación es lo que estás diciendo de que es Bataille el que hace esa, no sé, sugerencia en Land, de volverlo de ese modo, ¿no?, de que esa sea la propuesta aceleracionista de Land. Y si eso es puramente injerencia de Bataille, porque, bueno, al menos en otras propuestas aceleracionistas, donde si bien no terminan en el mismo curso que Land, no sabría decir yo si hay todavía esa injerencia, ¿verdad?, de Bataille. No sé si también tiene que ver con este grupo de las ciberculturas, bueno, voy a decirlo así para abreviar las siglas, pero sí, es justamente si en ese punto de no retorno está de nuevo esta libertad que estabas proponiendo al hablar de desterritorialización. Y bueno, sería eso. Tal vez, no sé si hay más preguntas. Para ahorita, adelante. Vamos a hacer el restaurante. Y luego Pablo. Por favor, Bueno, buenas tardes. En primer lugar quería agradecerles sus ponencias que han sido muy sugerentes, en especial al profesor George García Quesada por el recorrido agitado por mucha teoría que, bueno, aún estoy tratando de ordenar. Yo quería hacer una pregunta a Paula, a Paula Gómez, sobre algo que me pareció que estaba sugerido hacia el final, y mi pregunta quizás esté algo impregnada por la atmósfera política que se está viviendo en Argentina en este momento. Y es que vos, haciendo esa distinción entre Land y Deleuze y las distintas posibilidades en relación al concepto de desterritorialización, cerraste retornando al tema de la escritura y a la pregunta por la función o la posibilidad de la escritura filosófica en algún punto. Entonces retomaste esta idea deleuziana de la filosofía como la posibilidad de crear conceptos, por un lado, y esa otra escritura que estaría atravesada por ese otro sentido de la desterritorialización que no busca una no me va a salir, sino que aspira a la muerte, y en ese sentido hiciste una alusión a la ruptura del mundo. Pero cuando vos mencionabas a Deleuze, yo recuerdo que en una entrevista él da una definición de la función de la filosofía que es mucho más palpable y me parece más mundana, pero quizás tiene un poquito más de, digamos, tiene un carácter destructivo que me parece más evidente, y es que él dice, bueno, en última instancia, la filosofía se trata de combatir la estupidez, digamos, no es otra cosa que eso. Entonces, yo quería preguntarte si en tu interpretación y en la lectura que vos estás proponiendo existe necesariamente esa dualidad, ¿no? Y si la creación de conceptos no puede estar orientada también hacia una ruptura del mundo, e incluso si la aspiración a la destrucción o a esa forma de muerte a la que vos aludiste no puede ser concebida también como una transformación. Gracias. Pablo. Yo solo quería saber o preguntarle a George si siguiendo la descripción que hacía Paulo
a intentar rectificar un poco la ponencia vía respuestas. Pero bueno, me alegra bastante como que la tesis que intenté defender pues se entendió. Creo que está bastante genial, me hace sentir bastante contento y feliz. Voy a empezar por la pregunta de la compañera y luego paso a la de Roberto, creo que un orden expositivo. Vamos a ver, yo creo que podríamos plantear un cierto cambio, ¿verdad? Bueno, hay varios intérpretes de Deleuze, uno es Paul Patton, que fue uno el que me ayudó casi que a postular esta cuestión de la libertad en Deleuze. Y lo que dice es como que básicamente hay un cambio cuando se junta con Guattari, ¿verdad? Y pareciera ser que emerge una cierta, eso, ¿no? Como un cierto carácter o una cierta búsqueda hacia la libertad, en algún sentido. Y respondo con esto porque creo que tu pregunta tenía que ver con una cierta dualidad, ¿no? Si realmente se seguía una cierta dualidad. Y es muy curioso porque si uno ve textos anteriores, por ejemplo, diferencia y repetición y la lógica del sentido, pareciera ser que sí hay una noción destructiva. Por ejemplo, en la síntesis del tiempo, el pasado puro es una cuestión completamente destructiva. Eso, igual, o sea, cuando probablemente quizás no quería hacer una lectura biográfica, ¿no? Pero por eso, ¿no? Cuando se junta con Guattari parece como que hay una serie de objetivos, hay una serie como de tácticas en donde comienza, digamos, al menos Deleuze, comienza como a tener este vitalismo un poco más acentuado. Yo creo que en ese sentido, creo que sí se sigue una cierta dualidad. Siento que el vitalismo cierra las posibilidades de una negatividad absoluta, a pesar de que, como ya dije, diferencia y repetición y lógica del sentido, parece que sí se sigue una negatividad que es completamente coherente. Si la transformación sugiere además pues un carácter de destructividad, pareciera ser que sí, pero eso, o sea, quisiera como volver a esa cita de la introducción sobre el rizoma, ¿verdad? El rizoma puede ser cortado en cualquier parte, pero vuelve a salir por otro. Entonces, yo creo que este fragmento sobre el rizoma permite cuestionarse un cierto asunto, digamos, sobre la negatividad en Deleuze, porque incluso es como muy claro cuando lo compara, digamos, con las hormigas, ¿no? O sea, estas pueden ser como eliminadas, pero no en absoluto, porque siempre va a salir como otro hormiguero, ¿verdad? Igual había otra reflexión que yo había pensado justamente porque sé que esto es muy polémico, hablar de que Deleuze es una filosofía completamente positiva, es súper polémico. Es muy curioso porque también en la lógica del sentido, me parece, lo había leído justamente como haciendo como esta lectura un poco conciliadora con el psicoanálisis, ¿no? Si es posible postular una falta y pareciera ser que la falta es solo, digamos, aparente, pareciera ser que es como lo que se despliega, o sea, aparentemente parece que hay una falta, pero en el fondo, en el plano, digamos, intensivo, todo sería completo. De nuevo, sé que es una cuestión polémica y bueno, igual si quisiéramos pensar, por ejemplo, en la cuestión de la indeterminación como una cuestión que no es enteramente positiva, habría que pensar que la indeterminación es tal solo desde lo actual. Ahí creo que también habría que hacer como una cuestión como cuidadosa en ese sentido, pero sí, para responder básicamente y en corto acerca de esa pregunta, creo que apelo a la cuestión biográfica de que con Guattari hay como unas ciertas tácticas que parece que giran hacia un vitalismo y no tanto como esa negatividad, pero sí, es una pregunta definitivamente interesante. Ahora bien, con lo que decía Roberto, que no sé si batalla es como una exclusividad en esa introducción de El Sol Negro, pues me parece que no necesariamente. Igual,
eso, quería como evadir como una lectura biográfica, pero sí, lo que me pareció interesante es básicamente como... Se cortó. Ya. Lo que me pareció curiosamente interesante... Sí, ¿verdad? Sí. Tenía que ver con una suerte, digamos, de resonancia, ¿verdad? Igual, bueno, eh, Deleuze decía esto, ¿no? Como una suerte como de metodología para hacer historia de la filosofía, ¿no? Como no buscar necesariamente como predecesores, no andar buscando como cuál es la línea, digamos, de pensamiento como si fuera única, sino buscar como resonancias, ¿no? Y lo que yo encontré fue justamente una resonancia, justamente en este carácter que le da batalla a la literatura y en extensión a la escritura, como algo que podía apelar a una ruptura absoluta, y encontré una resonancia justamente con este proyecto aceleracionista. Ahora bien, creo que tu pregunta también iba si este carácter como destructivo del Sol Negro es exclusivo de Land. Bueno, yo creo que tampoco quería comentar en esa discusión, ¿no? Como esta ramificación que habría entre los aceleracionismos, porque son bastantes. Eh, Aceleracionismo de izquierda, de derecha, gender accelerationism, o no sé, hay como bastantes, ¿verdad? No quise entrar, digamos, como en esa polémica o esa politización, digamos, de la aceleracionismo, porque igual creo que yo no comulgaría, digamos, con un aceleracionismo landiano. Yo no comulgo, digamos, necesariamente con que haya que buscar siempre la destrucción a toda costa, ¿verdad? Creo que por eso también empecé con esto de que quería distanciarme de esta caricatura que se le hacía al aceleracionismo, de considerarse básicamente como un marxismo herético que tendría que acelerar justamente las condiciones de producción capitalistas para llegar a una sociedad postcapitalista. O sea, creo que eso es... Yo no comulgo con eso y quería como simplemente centrarme en la cuestión de la escritura. Entonces, respondiendo de nuevo más concretamente, intenté buscar una cierta resonancia, y la cuestión pareciera ser que la resonancia la encontré únicamente en Land y no necesariamente con otros autores. Pienso sobre todo en Fisher, que es como el que tuvo como más recepción, ¿verdad? Pero no hay que olvidar también que la CCRU, de donde salió Land, bueno, también había filósofos como Hamilton Grant, por ejemplo, que es también sumamente influyente, y bueno, siempre había como también como una serie ahí como de orbitantes, ¿no? Como Ray Brassier o, bueno, la otra fundadora, Sadie Blunt, pero igual todas estas cuestiones no tenían una resonancia como tan clara, o al menos yo no la vi, con esta cuestión que yo llamo una recepción de... Y sí, lo voy a George. Gracias. Bueno, no sé, esta pregunta de Pablo me deja pensando como, vamos a ver, por dónde entrarle. Digamos, el punto de giro digamos, de la, vamos a ver, el distanciamiento que toma Lukács a partir de 1912 se da a partir de su posicionamiento diferente respecto a lo trágico. O sea, digamos, aquello que tenía en común con el expresionismo y con Boehringer principalmente tenía que ver con el tema de lo trágico, y en último término tenía que ver pues, básicamente con el dualismo, ¿verdad? O sea, una cuestión muy básica bueno, el neocantismo, podríamos matizar tal vez un poco más con Kant, pero el neocantismo, eso es clarísimo, digamos, el tema de los dualismos. Y a partir de 1912 entonces Lukács trata de salirse de ahí, y por ese lado sería por donde vería que hay alguna vinculación con el tema de una ontología pluralista, ¿verdad? No, digamos, y de una metodología que no se base en dicotomías.
Por ese lado sería que lo vería, que hay algo en común, ¿verdad? A la larga, digamos que lo que plantea Lukács todavía en la teoría de la novela no es tampoco, bueno, de hecho a lo largo de su vida no va a plantear una salida a lo de Les, por supuesto, ¿verdad? Como sabemos. Pero digamos, en la teoría de la novela lo que plantea es una salida más al tipo hegeliano, ¿verdad? Respecto de una diferenciación, de una historización de diferentes momentos en los que hay pues reconfiguración de categorías, etcétera, y de ese modo pues digamos que se va saliendo un poco de ese cajón dualista neocantiano, ¿verdad? Pero bueno, por lo demás es lo que se me ocurre en relación con eso, ¿no? Tendría como que pensármelo mucho, ¿no? O no sé si quieres ampliar. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, si ese es el caso, quiero agradecer a todos y todas las participantes por sus ponencias, al público en general, a James, que ha sido el asistente, y por supuesto a Jenny, que es la encargada administrativa del instituto, por toda la vida. Y en consecuencia pasamos a un brindis, ahí donde tomamos el café, un pequeño brindis, por favor. Muchas gracias. Incorregible.